que veamos el ejemplo de Pablo, aparte del de Epafrodito, el de Timoteo, que nos va a ayudar mucho a aplicarlo en nuestras iglesias para que ellas lleguen a ser esas iglesias o ministerios ideales. Vamos a leer el texto, por favor, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que por tu Santo Espíritu seamos dirigidos a la comprensión de este texto. Oramos, Dios, también para que tu Espíritu aplique tu palabra a nuestras vidas, y al salir de este lugar, Señor, tu nombre sea glorificado. Nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Una iglesia o ministerio ideal. Tomando el ejemplo del apóstol Pablo, podemos ver a la luz del texto dos puntos básicamente. Entre los versículos 19 al 24 notamos su amor por la iglesia, su amor por la iglesia. Y entre los versículos 25 al 30 vemos en Pablo su amor sacrificial por la iglesia. Número 1, su amor por la iglesia, y número 2, su amor sacrificial por la iglesia. Tomando el contexto anterior, en los versículos 17 al 18, leemos que Pablo, dirigiéndose a la iglesia, les habla a ellos de la posibilidad de morir. Él dice que es muy posible que él sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. En otras palabras, Pablo habla de que él puede morir, y que puede morir por la causa de ellos y por la causa de Cristo. Él está hablando del sacrificio de vuestra fe. En otras palabras, cómo había puesto su vida en favor de la iglesia. Seguidamente, él les dice: gócense, regocíjense, y de esa manera Pablo está alentando a la iglesia, está confortando a la iglesia, y ya nos introduce en el versículo 19, y empieza Pablo a hablar: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. En este versículo 19 podemos notar, hermanos,
la acción de Pablo. Pablo empieza a actuar como ese líder de la iglesia. Lo vemos como ese pastor, como ese misionero que está preocupado por la grey, que está preocupado por lo que debemos hacer, apacentar, cuidar la grey de Dios. Y Pablo dice que espera saber de ellos. Pablo quiere saber cómo está la iglesia. Él está interesado en ellos y para ello empieza a proyectar la idea de enviarles a Timoteo. Notamos entonces una preocupación grande de Pablo por la iglesia. Pablo tiene esperanza de recibir buenas noticias de ellos y dice él que espera en Cristo enviarles a Timoteo. En otras palabras, la confianza de Pablo de recibir buenas noticias se basa en Cristo Jesús. Su esperanza está en Cristo poderles enviar a Timoteo, pero a la vez Pablo tiene la esperanza de ser liberado, porque leímos en el versículo 17 que había la posibilidad de ser condenado. Él está preso, pero al llegar al versículo 24 leemos lo siguiente: y confío en el Señor que yo también pronto iré a vosotros. Pablo tiene esperanza de saber y de tener a la vez buenas noticias de la iglesia, pero también confía en una posible liberación y de esa manera darle esperanza y confianza a estos hermanos filipenses. Y así notamos pues entonces cómo él está alentando la iglesia. Después de estas palabras, en el versículo 20 podemos leer, hermanos, que Pablo empieza a describir parte del carácter de Timoteo. Y leemos en el texto que Pablo dice de él que no hay otro con él que tenga el mismo sentir. Pablo habla en términos de que Timoteo realmente estaba sinceramente con el mismo propósito de él. En otras palabras, Pablo está diciendo, no hay otro conmigo que tenga los mismos sentimientos que tiene Timoteo. Empezamos pues a notar en ellos cierta unidad, cierta relación ministerial que describe en Timoteo tener el mismo propósito de Pablo. Mirando esto para la vida de la iglesia, aplicando esto un poco a la vida de la iglesia, una iglesia ideal, un ministerio que sea ideal o para llegar a ser ideal, debe incluir lo que tiene Timoteo, es decir, un mismo propósito. Si nosotros aspiramos a que nuestras iglesias se conviertan en iglesias, como he titulado, ideales o ministerios ideales, todos nosotros debemos de tener un mismo propósito y como anota Pablo, dice él que realmente se interesaba de una manera sincera o genuina por todos ellos. Cuando miramos en el capítulo 2, versículo 4 leemos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nuestra ambición espiritual, nuestro anhelo espiritual debe ser trabajar en pos de los otros. Una iglesia ideal se ha de caracterizar por esto, hermanos: trabajar en función de otros y no en función de nosotros. No podemos ser egocéntricos o estar pensando en nuestro propio yo. Vemos pues cómo Timoteo evidencia que al igual que Pablo buscaba el bienestar de la iglesia y no el bienestar particular, no el bienestar propio. Leemos seguidamente en el versículo 21 que Pablo anota con respecto a Timoteo y le dice, todos buscan lo suyo propio,
no lo que es de Cristo Jesús. Da a entender el texto que otros en la iglesia estaban centrados en ellos mismos. Y la carta misma nos enseña ya en el capítulo 1 cómo se estaba predicando a Cristo por contención. En el capítulo 1, versículo 16 en adelante, Pablo habla de que unos hablaban o predicaban a Cristo por contención, no había sinceridad en algunos, inclusive estaban añadiendo aflicción a la vida de Pablo. Pero aquí en el capítulo 2, versículo 20, dice Pablo que algunos de ellos no estaban buscando sino sus intereses particulares, no habían sino sus propios intereses y no lo que es de Cristo. Una iglesia que aspire, que desee desarrollar un ministerio ideal, debe pensar en Cristo. Debemos de pensar siempre en Cristo y no en nosotros. Realmente la iglesia hoy está centrada en el hombre y no en Cristo. Las iglesias en el día de hoy son iglesias totalmente antropocéntricas y han dejado de ser cristocéntricas. Se está mirando al hombre y no a Cristo. En ese sentido, Pablo dice, hay que buscar, es el interés de Cristo. En este caso de la carta, era predicar a Cristo en un contexto grecorromano donde había alta oposición. En el versículo 22, Pablo dice de Timoteo, Pablo está diciendo a la iglesia, ya conocéis los méritos de él. Y es interesante, hermanos, que Pablo, cuando habla de los méritos de él, no está diciendo qué tan ilustrado es, qué tan importante es. Pablo está hablando de que Timoteo, a pesar de ser un hombre joven, en el contexto de la carta, Pablo indica de que él había soportado todas las pruebas que había tenido en el ministerio, en el evangelio, sirviendo juntamente con él. Porque dice Pablo que había servido con él como hijo a padre, ha servido. En otras palabras, Pablo describe la relación que hay entre ellos dos. Pablo toma el contexto judaico y expresa esa relación entre ellos como lo había entre un padre y un hijo, una relación de respeto, y más que una relación filial, Pablo está mostrándonos esa relación de amor que solamente lo puede dar Dios y que lo podemos trazar en la palabra ágape, un amor de Dios. Y Pablo dice que él ha servido con él. Pablo está diciendo de que ellos dos han servido como esclavos. No es que Timoteo le haya servido a Pablo. Pablo está diciendo, él y yo, él como un padre para con un hijo, hemos servido ambos como esclavos en la obra de Cristo. Pablo resalta que son iguales. En ese sentido, hermanos, la iglesia de Cristo la tenemos que ver así, y eso es lo que Cristo enseña en su palabra. Somos iguales, totalmente iguales, y estamos para servir a Cristo, y en la práctica debemos ser esclavos de Cristo. Esa es la iglesia ideal, esa es la iglesia que Cristo quiere, que sirvamos como esclavos y que vivamos como esclavos de Él. Dice pues ya luego Pablo, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Pablo denota en ese versículo la esperanza que hay en él, porque él está dando a entender de que hay la posibilidad de que sea libertado. Entonces le dice a la iglesia que después de que se aclaren sus asuntos, después de que se sepa cómo van las cosas, entonces enviará a Timoteo. Y mientras él envía a Timoteo, vemos en el texto que él decide enviar a Epafrodito. Hermanos, muchos al leer este texto se detienen en lo que podríamos llamar las credenciales de ellos, tanto de Timoteo como de Epafrodito.
Y es obvio que este tipo de credenciales que enseña el texto son relevantes para la vida de la iglesia y obviamente debemos aplicarlas a nuestras vidas. Pero el texto revela algo más profundo y es la grande preocupación de Pablo por la iglesia. El texto nos enseña cómo Pablo quiere saber de la iglesia. Pablo lo que está haciendo es, aparte de dar unas excelentes credenciales de Timoteo, Pablo está centrado en la iglesia de Cristo. Pablo está preocupado en ella. También notamos que Timoteo a la vez está preocupado por la iglesia y ambos están preocupados por la iglesia. Hermanos, nosotros nos debemos de caracterizar por eso, de preocuparnos por la iglesia. Él, como es el líder espiritual, está preocupado por su iglesia. Es más, está preso. Y el estar preso, el estar en esa condición, no es un obstáculo para la vida de Pablo. Antes, todo lo contrario, Pablo gasta todas sus fuerzas en atender la iglesia. Y por eso en Timoteo se proyecta para tener noticias, para consolarse, para saber de ellos, para animarlos. Ese es el carácter de Pablo, ese es el ejemplo de Pablo que nos está enseñando su amor por la iglesia. Un ministerio ideal, una iglesia ideal, un creyente ideal se ha de caracterizar por seguir este ejemplo, amar la iglesia. Hermanos, Pablo sabe que la iglesia es de Cristo. Nosotros sabemos que la iglesia es de Cristo. Hermanos, y teniendo en cuenta que la iglesia es de Cristo, hermanos, nuestras vidas las debemos de gastar en ellas, en su iglesia, en Cristo. La razón de Pablo, la razón de vivir, la razón de la vida de Pablo es la iglesia de Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a despojarnos del mundo, de las atracciones de afuera, para poder concentrarnos, para poder entregarnos a Cristo y su iglesia. Pero por momentos estamos muy entretenidos, muy distraídos, y Pablo nos enseña que estando preso, la razón de su vida es Cristo y su iglesia. Que para nosotros también Cristo y su iglesia sea la razón de nuestra existencia, hermanos. Notamos pues cómo Pablo nos enseña que es entregar nuestras vidas por la iglesia de Cristo. Y para entregar nuestras vidas al servicio de Cristo, es obvio que tenemos que amar la iglesia. Hermanos, en este texto encontramos que para ambos, tanto para Pablo como para Timoteo, Cristo, la iglesia como tal, representan sus vidas. Es lo más necesario para ellos, es lo que satisface su ser, Cristo y su iglesia. Y en este orden de ideas, esto le convoca a ellos a palabras como estas: colaboración, servicio, fidelidad y amor. Eso están haciendo ellos. Hay servicio, hay colaboración, hay fidelidad al Señor, y todo eso lo hacen porque por el amor de Cristo derramado sobre sus corazones hay amor entre ellos. Se aman de una manera tal que están en pro de los mismos ideales. Y si nosotros pretendemos tener iglesias ideales, ministerios ideales, hay que amar a Cristo para amar la iglesia.
Es imposible, hermanos, amar la iglesia si no amamos a Cristo. Usted y yo tenemos que amar a Cristo para amar la iglesia. Pero si usted no ama la iglesia, como lo podemos estar viendo en este texto, hermanos, quizás usted no ama a Cristo lo suficientemente como debe ser. Número 2, versículos 25 al 30. En esos versículos 25 al 30, vamos a ver en el ejemplo de Pablo su amor sacrificial por la iglesia. Hemos notado pues en los versículos anteriores cómo se evidencia el amor por la iglesia. Pero a partir de estos versículos hablamos de un amor sacrificial, porque Pablo, estando preso, vamos a notar cómo él renuncia a sus necesidades. Y un amor sacrificial es un amor que implica morir, anegarse, renunciar, y Pablo lo hace porque Pablo renuncia a lo que podía ofrecerle Epafrodito a su vida. Por eso en el texto vamos a ver el amor sacrificial de Pablo por la iglesia. Él considera que mientras Timoteo puede ir a ellos, mientras se aclaran ciertos asuntos, porque él está presumiendo la posibilidad de ser libre. Entonces, mientras se aclaran las cosas, él espera, se da un tiempo y decide entonces que sea Epafrodito quien vaya a ellos. Y la razón la expone por lo que dice en el versículo 26. En el versículo 26 se nos dice, de parte de Pablo, dice que él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Tremendas palabras de Pablo. En cierto sentido, o de otra manera diríamos, que Pablo le dice a los hermanos, Epafrodito los extraña. Y qué bueno es que nosotros como iglesia nos podamos extrañar. Pero eso solamente lo puede hacer el amor de Dios. El amor de Dios en Cristo, que nos lleva a amar la iglesia. Cuando usted ama a sus hermanos, usted va a extrañar a sus hermanos. Pero si usted no ama a sus hermanos, difícilmente usted va a extrañarlos. Y Pablo dice que él tenía gran deseo de veros, los extrañaba. Y luego dice, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Dicen, amados hermanos, los que manejan muy bien esta parte de los términos, que la angustia de Epafrodito, dicen los que manejan los términos, los que trabajan la parte de la gramática, que la angustia de Epafrodito es una angustia similar a la que experimentó Cristo en el huerto de Getsemaní. ¿Cómo entonces fue la angustia de Epafrodito? Fue entonces, hermanos, una angustia tan tremenda, tan grande, que lo llevó a él a angustiarse de una manera tal que su amor por ellos lo conduce a no hacerles sentir mal. Dice el texto, mire cómo dice el texto: y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Es decir, en el corazón de Epafrodito estaba el sentir de que sus hermanos no sufrieran a causa de su enfermedad. Vemos en Epafrodito el amor por ellos, un amor tal que no quería que ellos sufrieran por causa de su enfermedad. Hermanos, eso solamente lo hace Dios, eso solamente lo hace Cristo.
buscar, anhelar, no producir dolor en el corazón de sus hermanos por la enfermedad que él pasaba. Y seguimos leyendo en el versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Leemos cómo Pablo expone la situación de Epafrodito y habla de la misericordia de Dios para ambos. Vemos ahí la soberanía de Dios, cómo Dios obra en la parte de la salud de Epafrodito, y todo eso le permite a Pablo como tal, a ambos como tal, juntamente ser consolados. ¿Qué notamos ahí, hermanos? Se resalta el amor de Pablo por él. Porque Pablo está hablando en términos de que ya él no iba a recibir tristeza. Entonces Pablo está colocando en el texto cómo amaba a Timoteo, a Epafrodito. Cómo amaba a Epafrodito. Porque él dice que ya Dios, por pura misericordia, obrando en la salud de Epafrodito, le iba a quitar esa tristeza que estaba produciendo esa enfermedad de él. Entonces para Pablo está esa parte del amor hacia este hermano. Todo esto pues nos viene mostrando de una manera muy ordenada, armoniosa, el amor que permite que la iglesia, o que nuestras iglesias, que nuestros ministerios se conviertan en iglesias ideales. Al llegar al versículo 28, dice el texto que él lo envía con mayor solicitud. Hay una urgencia, según el texto. Algunas versiones hablan urgentemente. Entonces lo envía con urgencia porque Pablo está pensando en el dolor, en la tribulación de ellos, por la enfermedad que estaba teniendo, pero ya ha recibido misericordia de parte de Dios. Entonces Pablo le dice a la iglesia que con él se van a gozar y yo esté con menos tristeza. Vuelve Pablo, hermanos, a centrarse en su preocupación por la iglesia y a demostrar el amor por la iglesia. Pablo prefiere enviarles a Epafrodito para que esté con ellos, para que los hermanos se gocen con él, se regocijen con él, y él se priva de estar con él. Pablo está pensando en ellos y muestra su amor sacrificial por estos hermanos. De esta manera, llegamos a notar ahí cómo está el gozo, el regocijo para ellos, y para Pablo dice, y yo esté con menos tristeza. La preocupación de Pablo es la iglesia, sus hermanos. Y Pablo está considerando entonces que es mejor que él parta. Notamos pues, hermanos, esa preocupación de Pablo sacrificial, cómo renuncia y por eso toma la decisión de que él vaya. Debemos aplicar lo siguiente, hermanos, un principio especial para nuestras vidas. Nos enseña Pablo en esta parte del pasaje, y es no hacer uso de nuestros propios derechos. A veces nos centramos en nuestros propios derechos. Por momentos queremos hacer valer nuestros propios derechos. Pablo era más necesario tenerlo a él, pero Pablo cede sus derechos.
vaya y esté con los hermanos. ¿Quién más que Pablo necesitaba la colaboración de él estando preso? Epafrodito, recordemos, le había llevado un donativo a Pablo de parte de los filipenses. Y dice el texto que él estuvo a punto de morir. Cuando leemos el versículo 30, versículo 29, él le dice: recíbanlo, hónrenlo, es decir, ténganlo en buena estima. Todo esto hace parte de una iglesia ideal. Honren a este hombre, estímenlo, valórenlo, aprovechenlo. Es parte de lo que es una iglesia o un ministerio ideal. Pero la razón de Pablo es por lo que dice el 30. Hónrenlo, valórenlo. ¿Por qué? Porque por Cristo estuvo a punto de morir y expuso su vida para suplir lo que a mí me faltaba. Vemos en Epafrodito también esa parte del amor sacrificial de Pablo. Epafrodito también expuso su vida, estuvo al punto de sacrificar su vida por Pablo, por la iglesia de Cristo. Hermanos, nosotros ahora vivimos en la comodidad, placenteros. En un contexto grecorromano, muchos tuvieron que poner sus vidas. Una iglesia, un ministerio, un creyente debe también, hermanos, tomar este ejemplo. Debemos tomar este ejemplo. Poner nuestras vidas, no solamente al servicio de los demás, aún nuestra vida la debemos de poner si nos tocase morir por Cristo. Pero en la práctica somos cobardes, somos pusilánimes, somos cobardes. Muchas veces cantamos himnos, hacemos oraciones que quisiéramos estar con Cristo, morir y partir con Cristo, y delante de una eventualidad de la muerte demostramos que todavía no queremos estar con Cristo. Una cosa es lo que hablamos y otra lo que vivimos. Pero estos hombres nos dan ejemplo de lo que es poner la vida por el hermano y por Cristo. Cuando Pablo decide enviarles a Epafrodito, hace mención de él, así como lo vimos con Timoteo. Hay unas credenciales muy especiales de Timoteo y que considero que las debemos de aplicar a la vida de nosotros. Versículo 25, hermanos. ¿Qué dice de Epafrodito? Mi hermano. Es interesante, amados hermanos, que cuando Pablo dice de Epafrodito, mi hermano, nos está diciendo de que Epafrodito era o es del mismo útero. Esa es la palabra ahí, del mismo útero. Y tiene el sentido de ser miembro de la familia de Dios. Está hablando de la membresía de la iglesia. Nosotros nos saludamos, nos tratamos siempre como hermanos. Pero mirando bien a fondo la palabra, cuando nos decimos hermano, le estoy diciendo yo a ustedes, hermanos, de que usted y yo somos del mismo útero, que somos miembros de esta iglesia,
que somos miembros de la familia de Dios. Pero en la práctica, muchos en la iglesia viven como simpatizantes, como asistentes, pero no son miembros porque a la luz del texto no están comprometidos con Cristo y su iglesia. No hay amor por Cristo y su iglesia. Entonces son hermanos en términos teóricos, pero en términos prácticos no son del mismo útero. Todo esto refleja la hermandad espiritual, la misma fe. Epafrodito es creyente y miembro de la familia de Dios juntamente con Pablo. Entonces, si nosotros aspiramos a ser iglesias ideales, debemos actuar, debemos seguir este mismo ejemplo. Es que Pablo le dice a él, mi hermano, por eso. O sea que no todos en la práctica nos comportamos como hermanos. Luego le dice, colaborador. Está hablando del trabajo en conjunto. Está hablando de su ayudador. ¿Cómo trabajan juntos en el evangelio? Nuestras iglesias locales necesitan de esto, hermanos. Una iglesia ideal, un ministerio ideal debe tener estas partes: hermano, colaborador, personas que trabajan juntamente en el evangelio. Y eso es lo que está diciendo Pablo de Epafrodito. Es un hombre que trabaja conmigo en el evangelio, es un ayudador juntamente conmigo. De esta manera se refiere a aquellos que trabajan esparciendo el evangelio. Luego dice, compañero de milicia. En otras palabras, compañero de armas, camarada militar. De eso habla Pablo. En otras palabras dice, es uno que está en una lucha conmigo. Hermanos, la iglesia del Señor es de todos. Y estamos llamados a luchar todos, juntamente todos. No es de uno, es de todos. En otras palabras, Pablo dice, él es un soldado del ejército. Y por eso vemos que él estuvo a punto de morir. Y por eso Pablo le dice, compañero de milicia, porque expuso su vida. Hermanos,